Tema: subespacio vectorial y sus propiedades. Buen día, profesor. Mi nombre es Sebastián de la Cruz Cristóbal y a continuación le voy a exponer el tema de subespacios vectoriales, comenzando con su definición formal. Algunas condiciones necesarias para que sea un conjunto sea considerado subespacio y finalizando con un análisis de sus principales propiedades, ejemplos y su importancia dentro del álgebra lineal. Yo soy del grupo 2201. Ok, para dar inicio al tema, vamos a ver primero qué es un espacio vectorial. Antes de hablar de subespacios, es importante decir qué es un espacio vectorial. Un espacio vectorial, también conocido como espacio lineal, es un conjunto de elementos llamados vectores, junto con dos operaciones, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, que cumplen con ciertas propiedades o axiomas. Entre las más comunes están R2, R3 e incluso espacios más abstractos como las funciones continuas o matrices. Las operaciones deben cumplir propiedades como, punto número 1, asociatividad y conmutatividad de la suma. Punto número 2, existencia de un vector 0. Punto número 3, existencia de inverso aditivo. Punto número 4, distributividad entre escalar y suma de vectores, entre otros. Ya con esto claro, podemos adentrarnos en el tema de subespacios. Ok, y ahora vamos con lo que sigue, que es definición de subespacios vectoriales. Un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial que, por sí mismo, también cumple con las propiedades de un espacio vectorial. Dicho de otra forma, si tenemos un espacio vectorial 5 y un subconjunto W, V será un subespacio vectorial si cumple tres condiciones fundamentales. Número 1. Contiene el vector 0. Todo subespacio debe contener un vector nulo del espacio original. Ejemplo, en R2, el vector 0,0 debe pertenecer a cualquier subespacio. Número 2. Es cerrado bajo la suma. Si dos vectores U y V pertenecen a W, entonces U más V también debe pertenecer a W. Número 3. Es cerrado bajo la multiplicación escalar. Si un vector U está en W y es un escalar cualquiera, entonces U debe estar también en W. Estas tres condiciones son suficientes para garantizar que el subconjunto hereda toda la estructura algebraica del espacio original. Para la tercera parte, vamos a ver las propiedades fundamentales de los subespacios. Una vez definido un subespacio, existen propiedades importantes que lo caracterizan y que lo hacen útil en aplicaciones como matemáticas y de ingeniería. Punto número 1. El vector 0 siempre está presente. Esto garantiza que hay un elemento neutro respecto a la suma. Número 2. La intersección de subespacios es también un subespacio. Si W1 y W2 son subespacios de V, entonces su intersección W1 diagonal W2 es también un subespacio. Punto número 3. La suma de subespacios es un subespacio. La suma W1 más W2, definida como el conjunto de todos los vectores que se pueden escribir como W1 más W2, también forman un subespacio. Punto número 3. Las combinaciones lineales de vectores del subespacio también están dentro del subespacio. Esto es clave, ya que para temas como generación de espacios, bases y dimensión. A continuación voy a dejar un video
le hablo sobre los subespacios, ejemplos, aplicaciones, etc. Ya puedes continuar más informados para dar ejemplos de subespacios. Hola, me enviaron este ejercicio para demostrar que el conjunto que tengo de este lado es un subespacio vectorial. ¿Qué cosa es un subespacio vectorial, profesor? Por favor, ayúdeme. Un subespacio vectorial es una partecita de un espacio vectorial en donde se debe cumplir que el vector nulo debe ser parte de ese subespacio, que la suma debe ser cerrada, es decir, el resultado de sumar también debe ser un vector que es elemento de este conjunto, y que el producto de un vector por un escalar también debe ser un vector que sea parte de este conjunto. Profesor, no entendí nada. Ya, mira acá. Para poder decir que este es un subespacio vectorial, tenemos que demostrar en principio que el vector nulo es un elemento de este conjunto. Este es un conjunto de vectores que deben cumplir una cierta característica. Entonces, si yo tomo el vector nulo, que es 0,0,0, y yo digo que esto pertenece a ese, eso quiere decir que este vector debe cumplir con esta característica. Entonces yo digo, si yo multiplico 2 por 0, más 3 por 0, menos 6 por 0, el resultado es 0. Y si yo lo opero, sale 0. Eso significa que cumple con la característica y este vector, que es el vector nulo, es un elemento del conjunto S. Hasta ahí todo está bien. Ahora mira, segundo requisito. Que si yo tomo un vector V y le llamo X1, Y1, Z1, y digo que este vector pertenece a S, debe cumplir la característica, ¿no? Debe cumplir que 2x1 más 3y1 menos 6z1 debe ser 0. Y lo dejo ahí. Y tomo otro vector, el vector u. El vector u, que es x2, y2, z2, y digo que esto pertenece al subespacio S. Eso quiere decir que si pertenece al subespacio S, debe cumplir con la característica. O sea, debe ser que 2x2 más 3y2 menos 6z2 es igual a 0. Esos son los dos vectores que pertenecen a ese, que los he tomado y que me doy cuenta que debe cumplir con la característica. Ahora, ¿qué sucede si yo sumo v más u? Si yo sumo estos dos vectores, yo tengo x1 más x2, y1 más y2 y z1 más z2, ¿cierto? Y si este es el vector que resulta de la suma de dos vectores, vamos a probar que este vector cumple con la característica del conjunto S, antes de ser un subespacio. Entonces yo digo, si cumple con la característica debería ser 2 por x, pero en nuestro caso sería 2 por x1 más x2, más 3 por y, o sea 3 por y1 más y2, menos 6 por z, o sea 6z1 más z2, y eso debe salirme 0. ¿Te das cuenta que esto puedo trabajarlo de forma distributiva así? 2x1, 2x2, 3y1 más 3y2, menos 6z1 menos 6z2. ¿Te das cuenta que los puedo agrupar? Este señor con este señor y este señor sería 2x1 más 3y1 menos 6z1. Y por otro lado, este señor más 2x2 más 3y2 menos 6z2. ¿Qué sucede aquí? ¿Te das cuenta que esta partecita ya lo teníamos y dijimos que era 0? Más esta partecita ya lo teníamos y dijimos que también era 0. Por lo tanto, la suma sale 0. ¿Eso qué significa? Que la suma de vectores es cerrada. O sea, el resultado cumple con la característica del conjunto que estoy dando y por lo tanto la suma es un elemento, ¿no? Es un vector que es un elemento del conjunto S. Ya vamos cumpliendo dos requisitos. Profe, ¿cuál es el tercer requisito? Mira, lo vamos a hacer de manera rápida. El tercer requisito dice que si tú tomas un escalar, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? Mira, tercer requisito. Debe cumplirse que si yo tomo un escalar que pertenece a los reales y tomo un vector que sea el elemento de ese, vamos a tomar el vector x, cuyos elementos son x, y y z. Yo tomo ese vector. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que probar que el producto del escalar por el vector también pertenezca al conjunto S. Diciendo que, ojo, que este vector pertenece a S, este escalar por el vector debe darme un resultado que también pertenezca a S. ¿Cómo hacemos eso? ¿Te das cuenta que si yo estoy tomando el vector X
que es x, y, z, debería cumplir con esta característica. Entonces yo de antemano ya sé que 2x más 3y menos 6z es igual a 0, ¿cierto? Ahora, si yo multiplico entonces alfa por el vector x, eso significa que voy a tener alfa por x, y, z, dándome como resultado alfa x, un vector que es alfa x, alfa y alfa z. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo saco alfa, voy a quedarme con alfa x, o más aún, antes de hacer eso, eso quiere decir que si yo multiplico el escalar por el vector, me sale este resultado y debe cumplir con la característica del espacio, ¿cierto? En este caso del subconjunto, ¿cierto? Entonces, quiere decir que yo tendría 2x, en nuestro caso sería 2 alfa x, más 3 alfa y, menos 6 alfa z. ¿Qué te parece si factorizo alfa? Si factorizo alfa voy a tener 2x más 3y menos 6z. Y esto igual a 0, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Resulta que esto de aquí yo ya lo tenía. Eso es 0. Por lo tanto, alfa por 0 me sale 0. Eso quiere decir que si yo multiplico un vector cualquiera que he tomado de este subconjunto y lo multiplico por un escalar, también me cumple con la característica. Eso significa que estoy cumpliendo con los 3 requisitos para hacer un subespacio vectorial. ¿Te das cuenta? Esto es el principio del álgebra lineal. Espero me hayas comprendido y que lo compartas para aquellos muchachos que están llevando. Ok, para el punto número 4 vamos a hacer unos ejemplos de subespacios. El número 1 es una recta por el origen en R2. El conjunto W es igual a paréntesis x, 2x, guión x sobre R. Representa una recta que pasa por el origen. Verificamos las condiciones. Contiene el vector 0, entre paréntesis 0, 0 en W. Suma si entre paréntesis x, 2x y paréntesis y, 2y están en W. Su suma es entre paréntesis x más y más 2 más 2x más 2y. Esto es igual a x más y, 2 entre paréntesis x más y también es en W. En escalar sería x, 2x es igual a x2 diagonal x en W. Por lo tanto es un subespacio. Otro ejemplo sería plano en R3. Considerando el conjunto W es igual a entre paréntesis x, y, 0 diagonal xy en R. Es un plano que coincide con el eje XY. Verificamos nuevamente las condiciones y se cumplen, por lo tanto también es un subespacio. Ya por último, un último ejemplo sería un subconjunto que no es subespacio. Para esto tomamos A es igual a entre paréntesis x, 1 diagonal x en R. Aunque es una línea recta, no contiene el vector 0 porque el segundo componente siempre es 1. Además, no es cerrado bajo la suma ni bajo escalares. Este no es un subespacio. Para el punto número 5 vamos a hablar sobre las importancias de los subespacios en álgebra lineal. Estos son esenciales para descubrir soluciones de sistemas lineales como conjuntos de soluciones homogéneas, definir espacios generados por vectores, estudia la base y dimensión de espacios vectoriales, comprender conceptos como el núcleo y la imagen de una transformación lineal, facilitar la comprensión de métodos numéricos, geometría y analítica y otras ramas aplicadas.
Además, permiten ver la estructura interna de los espacios vectoriales separando sus partes más relevantes. Y pues, ojalá se haya entendido el tema. Fue algo muy completo, la verdad. Y pues, en resumen, es un subespacio vectorial, es un subconjunto dentro de un espacio vectorial que también puede considerarse un espacio vectorial por derecho propio. Para que un subconjunto sea subespacio, debe contener el vector 0, ser cerrado bajo la suma y cerrado bajo la multiplicación por escalares. Conocer sus propiedades y saber identificarlos es clave para avanzar en álgebra lineal y en muchas de sus aplicaciones prácticas. Eso fue todo. De antemano, muchas gracias.